las encuestas. Puntualmente una encuesta de Fixer, que es una consultora, y está Sebastián López Pereira, que es director de marketing y estadística en Fixer. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas noches, Sebastián. gracias, buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bueno, bien. mira, me voy a parar. Voy a mostrarte este gráfico que es de la encuesta de ustedes. ¿Considerás que el mes que viene la inflación va a ser más alta, igual o más baja que la inflación de este mes? ¿Y qué encontraron por sorpresa ustedes, Sebastián? Que por primera vez prácticamente en 4 años, un número redondo, cae la cantidad de gente que dice que la inflación va a ser más alta. Es la primera vez que registramos la expectativa de que la inflación el mes que viene va a bajar. O sea, en los últimos años alrededor del 60-65% de los encuestados decían que la inflación iba a ser más alta. Claro, ahora no, ahora son menos los argentinos que... 45%, pero con un dato interesante para observar. Si a la muestra que hicimos la dividimos en dos y la dividimos entre aquellos que votaron a La Libertad Avanza en el balotaje y aquellos que votaron a Massa, entre los que votaron a Massa prácticamente ninguno dice que la inflación va a bajar y de hecho casi el 80% dice que la inflación va a ser más alta, pero si nos paramos entre los que votaron a La Libertad Avanza en el balotaje, solo el 18% dice que el mes que viene va a ser más alta y el 52%, 53% dice que va a ser más baja. O sea, hay una grieta que también se manifiesta frente a la expectativa de qué va a suceder con la inflación. Hay una nueva grieta y tenés un núcleo duro de gente que no tiene expectativa en este tipo de modelo, ¿no? Exacto, con su ideología está dividida absolutamente en dos la población respecto de este tema y de muchos más, ¿no? Vamos a otro gráfico, a ver de esta encuesta interesante que tiene Fixer y que hoy estamos presentando aquí en Equipo de Noticias. ¿Considerás que el mes que viene la inflación va a ser más alta, igual o más baja que la inflación de este mes? Y acá lo tenés segmentado por varón-mujer, ¿no? Sí, Fíjate, hay una segmentación acá. Exacto. En las segmentaciones de sexo y edad no encontramos grandes diferencias, donde sí se marca mucho la diferencia, o por lo menos hay una tendencia, es por nivel educativo. Fíjate que es el gráfico que está a la izquierda abajo. Ahí el 36%, perdón, de los que tienen nivel educativo más bajo creen que la inflación va a bajar. Esto tiene que ver con una conformación también de lo que veníamos viendo de la evolución del voto a Milei. Hay mucho voto que no es solo joven, sino también de niveles educativos y muchas veces niveles socioeconómicos más bajos. Eso es inédito, digo, que te pase eso. Bueno, también en esos estratos sociales estuvo también mucho votante de Milei. Es que ahí estuvo... Y el peronismo lo tornó como inexplicable a esto. Nosotros veníamos estudiando el fenómeno Milei hace mucho tiempo, nos llamaba la atención y, por ejemplo, antes de que fueran incluso las elecciones PASO, un municipio del Gran Buenos Aires, que es Presidente Perón, es como un pequeño La Matanza al sur del Gran Buenos Aires. El primer dato que para nosotros fue muy llamativo, que en Presidente Perón, a la altura, te diría, del mes de marzo del año pasado, nos llamaba la atención que los segmentos socioeconómicos más bajos eran los que tenían más probabilidad de votar a Javier Milei. Ajá. Mirá vos, y bueno, yo siempre lo he contado acá, un dirigente peronista de Fuste siempre me decía, la gente se cansó del asistencialismo bobo. Sí. Se cansó del asistencialismo y quiere otra cosa, y estaban detectando en ese momento que la gente que no tenía nada iba a votar por un cambio, iba a romper con todo y votó a Milei. Sí, se sumó a eso, o sea, diría, agregado a lo que vos describiste muy bien recién, se sumó un fenómeno que tenía que ver también con lo que descubrimos como el emprendedurismo social. Hay gente que se puso a hacer milanesas en la casa, pizza, pintar las uñas. Sí. Bueno, todo ese público, todo ese perfil, entendió que el discurso de Milei era un discurso que lo interpelaba de manera muy, muy específica. Bien, hay esperanza, por lo menos en esta encuesta que estamos presentando, hay una alta porción de la sociedad que todavía tiene tolerancia a este ajuste que estamos viviendo desde el 10 de diciembre, con transporte más caro, con la nafta que se fue más cara por el dólar, con precios en la canasta, en las góndolas, que realmente torna algunos alimentos incomprables. Sin embargo, la gente piensa que la inflación va a descender en los próximos meses. A ver, ¿tenés otro gráfico? Acá tenemos, ¿no? También. ¿Considerás que tu situación económica dentro de 2 años será mejor, igual o peor
que tu situación actual. ¿Y acá con qué nos encontramos, Sebastián? Bueno, acá de nuevo se manifiesta la grieta. Hay un dato que mira el gráfico no va a entender por qué de golpe sube la línea roja, y eso tiene que ver con algo que pasa muy regularmente en escenarios competitivos donde antes de las elecciones, sobre todo cuando hay 2 o 3 candidatos importantes, los que lo van a votar creen que van a ganar. Por lo tanto, hay expectativas positivas. Una vez que la elección se da y hay uno que ganó y otro que perdió, casi todos, sobre todo en una sociedad tan agrietada, casi todos los que creían, en este caso que iba a ganar Sergio Massa, pasaron de un optimismo importante a un pesimismo absoluto, y por el contrario, aquellos que creían que iba a ganar Javier Milei sostuvieron su optimismo. O sea que ese salto que estamos viendo acá, como la línea roja crece rápidamente en diciembre, no tiene que ver con una percepción general de la sociedad de vamos a estar peor, sino más bien con una desilusión a no ganó mi candidato. Porque con el triunfo de tu candidato pensabas que ibas a estar mejor. Claro. Es algo que, si miran la serie esa que está un poquito para atrás, en el 2019 pasó lo mismo, y uno si mira datos históricos de cualquier encuesta en escenarios electorales competitivos, esto quiere decir que hasta el día casi de las elecciones no se sabe quién va a ganar. No, si ya hay un candidato ganador un año antes, esto no sucede. Siguiendo un poquitito lo que vos planteabas recién y tiene que ver con estas expectativas, hay un análisis que hicimos, que no está el gráfico porque es más complicado de graficar. Si agarramos solo a los que votaron a Milei en el balotaje, el 68% de esos votantes dice que la inflación va a empezar a bajar. Le da un plazo a Milei para que comience a bajar la inflación de más de 6 meses. Epa, a ver, vamos a repetir este dato que nos da aquí Sebastián, que es el titular de marketing de Fixer. Sebastián, vos decís que la gente puede llegar a tener una tolerancia de 6 meses. Más de 6 meses. Más de 6 meses, eso es mucho. Muchísimo. Obviamente que a medida que, si sucede esto de que el bolsillo se vaya vaciando, capaz que esta expectativa o este plazo se va acortando, pero lo que hay algo que nosotros observamos tanto en encuestas como en estudios cualitativos, que hay una demanda que la sociedad, una respuesta que la sociedad le pide a Javier Milei, que es que la inflación baje. Entre aquellos que los votaron, este fue el crédito que le dieron a Javier Milei a cambio de que baje la inflación, y este crédito tiene un plazo que para nosotros es largo, porque cuando decimos 6 meses es que hay algunos que hasta dicen que le dan un plazo de 12 meses. O sea, un año. El 68% de las personas que lo votaron aceptan que la inflación no baje de acá a 6 meses. Es un montón de tiempo como plazo, pero al mismo tiempo es poco para un plan económico. Y bueno, a Menem le costó 1 año y medio y más. Bien, ¿No? la gente ahí no pide, yo no soy economista, la gente no pide que la inflación sea cero, lo que está diciendo es que haya señales de que la inflación baje. Que haya una expectativa de que se está empezando a ver resultados que fueron lo que no pasó en los últimos años, que siempre el horizonte era peor, que Exacto. vea un horizonte un poco mejor. Exacto. Esta es la principal, si uno hace en la encuesta, la principal preocupación de la opinión pública es la inflación, y acá no hay grieta. Peronistas, radicales, Libertad Avanza, lo que sea, o PRO. Lo que hay es una lectura distinta. Muchos que votaron a Massa dicen, con este señor la inflación no va a bajar. Por el contrario, quienes votaron a Milei dicen, con este señor la inflación va a bajar. Y además, si tarda más de 6 meses, igual lo banco, el 68%. Sin importar el costo. El costo para la sociedad, vos fíjate que las expectativas crecen, la sociedad asume que el peor costo ya lo está pasando en este momento y en estos últimos meses. Pero ¿por qué entonces la imagen negativa del presidente es más alta en lo que estamos viendo acá que la positiva? No, lo que pasa es que la sociedad... ¿Tiene que ver con el mismo fenómeno que decía usted, que el votante que no ganó, digamos? No, y hay un votante intermedio que tenía expectativas. Fíjense que la caída, o sea, la suba de la imagen negativa se da justo digamos, a la semana de que asume. Hay un conjunto de habitantes que no lo habían votado a Milei, pero que tenían expectativas positivas. Ante los anuncios de Milei se desencantó. Pero el dato importante es que, o por lo menos que se le tiene que prestar mucha atención, es que la imagen positiva tiene una leve caída la semana siguiente a la que Milei asume, pero la preocupación, nosotros decíamos, ojo que entre enero y febrero, donde las medidas empezaron a ser más efectivas, nosotros pensábamos que la imagen iba a caer más, la positiva, y de hecho no cayó. ¿Y vos pensás que la imagen de Milei es por el humor económico o tiene que ver por sus reacciones, tiene que ver por su desfachatez, por el tema de las redes?
se pelea con uno, se pelea con otro, trata de traidor a los diputados, dice que Nacho Torres le dice Nachito, el tema que tuvo con ese posteo con una cara de chico un Nachito Down, realmente terrible. Lali Espósito Lo del Lali Espósito. ¿Por qué baja la imagen de Milei? ¿Económica o no? No sé, a ver, yo lo que nosotros tenemos estudiado, y esto lo estudiamos a lo largo de toda la campaña, nosotros detectamos ya hace más de un año antes de las elecciones PASO, o sea, ya casi más de un año y medio, que hay un fenómeno que nosotros lo llamábamos RAP. ¿RAP qué quería decir? Que el votante en general, esto no importaba a quién iba a votar, buscaba 3 atributos en los candidatos. Uno era, la R de RAP era renovación. Era algo nuevo. Milei lo cumplía mejor que nadie. Y lo cumple. Y lo cumple. El segundo, autenticidad. También lo cumple. Y autenticidad hoy, en la sociedad en la que vivimos, en este mundo de las redes, hay muchos autores a nivel global que lo están estudiando, habla de que justamente ser políticamente incorrecto es ser auténtico. Entonces, la R de renovación, la A de autenticidad y la P tenía que ver con el propósito. Y Milei tenía un propósito claro, combatir la inflación. Y para eso decía, voy a combatir a la casta. Milei fue el que mejor resumió eso. Y por lo tanto, todos los estándares que tenemos, los que analizamos la opinión pública, yo no soy un analista político, soy un analista de la opinión pública, parecían que empezaban a crujir. Y las redes sociales, y hay mucha evidencia académica que justifica esto, son el camino o el medio ideal donde estos 3 atributos, sobre todo la autenticidad y el propósito, se pueden expresar de manera muy simple. Entonces, cuando Milei parece algo incorrecto, desde los códigos de las redes sociales y desde los códigos que la opinión pública demanda, que es esta autenticidad, no sucede lo mismo y pasó con casos muy paradigmáticos frente a cosas que parecían escandalosas, desde la lógica tradicional, terminaron siendo positivas, o el caso del debate, donde parecía que Milei había perdido y fue el tipo más auténtico de todos en el debate y lo ganó. Todavía creo que analizamos a Milei, desde los medios y desde la política, con la mirada de la vieja política, que me parece que también lo que perdió en esta elección, además de la política tradicional en términos electorales, es la mirada de la sociedad frente a la política, ¿no? Todavía no terminamos de decodificar a Milei porque es algo nuevo desde la forma de gobernar. Sí, Milei coincide, ha interpretado, yo digo, es un gran intérprete de las demandas sociales, sin duda. Ha leído muy bien las demandas de la sociedad, en un contexto en el cual además la pandemia me parece que jugó un rol relevante porque muchos individuos, y no es menor esto que voy a decir, muchos individuos descubrieron que el emprendedurismo social les podía mejorar la calidad de vida. Y en el emprendedurismo social durante la pandemia el Estado no ocupó ningún lugar. Era la gente que cobraba un plan social tal vez, pero se puso a hacer empanadas y se dio cuenta que podía triplicar los ingresos en una actividad productiva y el Estado lo único que le ponía era barreras. En ningún momento el Estado lo ayudó. Entonces Milei interpretó muy bien eso y creo que él lo ha sabido, lo sigue sosteniendo. ¿Y por qué pensás que apela a una confrontación donde de alguna u otra manera cambia la manera de hacer política? Porque realmente la confrontación es muy fuerte contra gobernadores, contra legisladores. Si bien Cristina Fernández fue bastante agresiva también ella en su manera de manejarse en tiempos en que gobernaba, pero Milei, redobla la apuesta todos los días, que el like, que esto, que el posteo, no frena nunca, no frena, la motosierra no frena. A ver, yo no puedo pensar por Milei, no lo conozco a Milei, lo que digo es, él ha entendido la lógica de las nuevas formas de comunicación, donde la confrontación es inherente a la política. Sí, claro. La política es inherente. Pero después te sientas a negociar. Por eso, bueno, no sé, todavía recién arrancado, no sé si va a negociar o no lo conozco. Lo que digo es, desde el plano de la opinión pública, a ver, hay un fenómeno muy extraño que les pasa también muchas veces a los periodistas. Hace 40 años atrás un periodista se buscaba que fuera respetuoso y que era muy difícil que pusiera en una situación incómoda al entrevistado. Hoy mucha gente demanda que el periodista ponga en el ángulo al entrevistado. Y acá no le va a pasar. Pero viste que no le va a pasar. Hay gente que siente que eso... No somos todos lo mismo. Que lo dome, digamos. Hay gente que alienta este formato. No somos todos lo mismo.
pero hay mucha gente que alienta ese formato y ese formato Milei lo lleva a la política. Entonces él lo que hace es todo el tiempo, no solo confronta, sino que acorrala y utiliza de manera muy hábil, de manera directa o a través de gente de sus seguidores, las redes sociales. Entonces en las redes sociales el lenguaje es corto, directo y resalta todo el tiempo esta idea de ser auténtico. No tener corrección política es sinónimo en este mundo de las redes de autenticidad. Pero, Sebastián, esto que usted está mencionando es una moda que va a quedar básicamente en lo que fue una elección muy particular por todo lo que venimos contando. La pandemia, la cuarentena, el vacunatorio VIP, la fiesta de Olivo, o sea, un caldo de ebullición. Gente que descubre una nueva realidad, o mejor dicho, que descubre algo que antes no conocía, como usted bien decía, esto de tenés el plan social, pero tenés un emprendimiento, o va a ser algo que se va a mantener y va a reconfigurar la forma en la que se comporta la opinión pública. Es difícil predecir el futuro. Sí, lo que está sucediendo a nivel global, por lo menos en Occidente, es que las redes sociales han irrumpido en una forma tal que han cambiado los parámetros de la comunicación empresarial, de la comunicación periodística, de la comunicación política. Ahí no hay una moda. Sí, lo que creo que hay, como describís vos muy bien, eran un contexto de variables que probablemente fueron catalizadoras del triunfo de Javier Milei, pero estas nuevas formas de comunicación parecería que llegaron por lo menos para quedarse por un tiempo, no sé, dentro de 100 años qué sucederá, pero hoy la manera de comunicarse... 2, 3 campañas, digamos, o sea, no mirando a 20 años, sino así. Hoy las redes sociales, en el formato de las redes de hoy, que no tiene nada que ver con las redes en la campaña de Obama o la campaña de Mauricio Macri, no tiene nada que ver. Hoy las redes son dinámicas y las redes lo que buscan es este lenguaje de confrontación directa, la autenticidad llevada al extremo. Sí, y también pienso que va a ser complicado para los bloques opositores, o bien hasta los aliados, ubicarse, ¿no?, en esta situación, en virtud de que hay que ver cuál es el resultado. Porque si vos tenés, como lo muestra la encuesta de ustedes, que tenés un alto porcentaje de la gente que todavía es tolerante con el gobierno de Milei, va a ser muy difícil ubicarse en la otra vereda cuando el votante todavía dice, no, pará, dejá a ver qué hace. Esperá a ver cómo resulta este sacrificio, ¿no? Me parece que es complicado. De hecho, hemos traído dirigentes radicales acá, dirigentes que en algún momento estaban fuertemente en Juntos por el Cambio, y la verdad es que están como descolocados todavía en el discurso. No saben si oponerse por oponerse o ser traidores o no ser traidores, sí, llevándolo al lenguaje de Milei. Digo, están todavía en la disyuntiva, ¿no? No, y muchos que uno, digamos, analiza y observa no estoy en contra de los objetivos, pero sí de la forma. O sea, claro. O al revés. O al revés, estoy a favor de los objetivos, pero me molestan las formas. Por eso, hay mucha discusión. Lo que está claro es que Milei ha construido una palabra que a mí no me gusta usar, pero en este caso me parece que nos va a ayudar a entender. Ha construido una narrativa que es difícil de enfrentar. Claro, porque él tiene un relato al cual, digamos, es muy difícil de enfrentar, porque cuando él dice, no me dejan hacer tal cosa por esto, y esto para la opinión pública es casi de sentido común, dice, tiene razón Milei. Claro. Bueno, muy interesante, Sebastián. Gracias por tu gracias a ustedes por la invitación, por favor. Y bueno, cuando tengan así algún otro dato, seguramente volveremos a hablar. Agradecido. Muchas gracias. Gracias, Sebastián López. Gracias a todos.